Cuando ocurre un desastre, se convierte en noticia en todo el mundo, ya sea por la escala o por el espectáculo. Miren todos los escombros en el aire. El costo financiero o las vidas perdidas. Estos eventos masivos llenan a la humanidad de fascinación y miedo. En esta serie, analizamos algunos de los mayores desastres que han azotado el planeta. Al suelo, de vuelta aquí, este es Jeff Pitraski, estoy en Joplin, tengo un muy destructivo, probablemente F4, tal vez F5 pasando por la ciudad de Joplin en este momento. Durante la próxima hora, seremos testigos del evento meteorológico más poderoso del planeta. Ciclones mortales de 300 millas por hora que viajan a 60 millas por hora, aniquilando todo a su paso. Estas son las últimas armas de terror de la naturaleza, devastadoras e impredecibles. Trabajando por tierra o mar, corre y cúbrete porque hoy estamos viendo los 10 tornados principales. Absolutamente en cualquier lugar del planeta, siempre que el aire cálido y húmedo se encuentra con el aire frío y seco, se puede formar un tornado. Estos desastres vertiginosos suelen causar estragos en todos los continentes. El principio es simple. El aire caliente ascendente empuja el aire frío más denso, creando una corriente ascendente. Si la dirección o la velocidad del viento cambia con suficiente energía, la corriente comienza a girar. Esa rotación puede convertirse en un tornado. A medida que el viento giratorio aspira más aire, puede acumular energía inimaginable y dar lugar a corrientes de asombrosa potencia. Millas al oeste del río Chicxulub. Es enorme. Es enorme. El 3 de mayo de 1999 es el tornado que estudiamos en la escuela de meteorología. Es infame. Empecemos por el número 10 de nuestro ranking y uno de los tornados más potentes jamás registrados en la Tierra. Azotó Oklahoma en 1999, el tornado de Brick Creek Moor. Ahora es el momento de bajar y realmente necesitamos que piensen en el lugar más seguro donde pueden alejarse de las ventanas. Cada año, más de 1.000 tornados azotan los Estados Unidos, más tornados que todos los demás países juntos. La mayoría de estos tornados giran a través de un área llamada Tornado Alley, donde la geografía conspira para ayudar a crear tormentas perfectas. Muchas explosiones durante el tornado causan daños significativos. Los vientos son increíbles en West Halmer. El aire húmedo del Golfo de México se desplaza hacia el noroeste, puede encontrarse con aire frío y seco de Canadá y las montañas rocosas. Eso hace que el aire caliente se eleve rápidamente e inicie la rotación horizontal de las corrientes de aire frío. Condiciones perfectas para las tormentas eléctricas. La mayoría no duran mucho, pero algunas pueden convertirse en supercélulas de tormenta que perduran y dan lugar a un clima extremo. Si la velocidad de los vientos varía con la altitud, las corrientes ascendentes pueden comenzar a rotar verticalmente, y el aire caliente se precipita para formar un tornado como un mini huracán, pero mucho más poderoso. Increíble. Míralo bajar. Ahí está. Vaya, mira lo cerca que estamos de eso. Dios mío. Hermanas, mira lo cerca que estamos. Tenemos hermanas. Sí, seduce. Estamos en Oklahoma, el 3 de mayo de 1999. Hoy es un día perfecto para los tornados. Se cumplen todas las condiciones para que se formen, y lo hacen. Se observan decenas a lo largo del día. La mayoría de las tormentas no son intensas y no duran mucho, pero a las 17:26 horas, aparece un monstruo. Hombre, eso es un desagradable. Se está quedando quieto, y eso es malo. Oh, señor. Estoy tomando un poco de viento aquí. Estoy al norte de Newcastle. Multivórtice, Yuayu, multivórtice, Michael, pasa por el lado noroeste de Newcastle. Dios mío. Es la mayor tormenta vista en el área metropolitana. El tornado es de categoría F5 en la escala Fujita.
Es una escala que se utiliza para clasificar los tornados según la velocidad del viento y el daño que causan. Un F5 es el más destructivo. Hay una tremenda cantidad de escombros en el aire. Oramos y les suplicamos, por favor bajen ahora. Solo una de cada 2.000 tormentas se vuelve tan poderosa, con vientos que azotan a más de 480 km por hora. Este tornado extremadamente raro azota varias ciudades. En 85 minutos, destruye todo a su paso de 60 kilómetros. A Tara Bloom y más en el sitio dañado. Tara, estás en vivo. Michael, hay mucho daño a nuestro alrededor aquí. Primera Iglesia Bautista. Puedes ver su cartel colgado allí mismo. Y podemos ver la trayectoria del tornado. No sé si se pueden ver todas esas casas a lo lejos, pero luego cruzó la 89 del sudoeste. Solo los tornados pueden producir vientos tan fuertes. Generan 28 gigavatios de energía, suficiente para abastecer a 21 millones de hogares. Con un impacto como ese, estos eventos son devastadores. Dispararon a un geo. Dios mío. Mira en ese barrio. Muchas de esas casas están completamente demolidas. Destroza edificios, coches, tractores, camiones. Los vehículos más pequeños son arrastrados como un juguete por el violento cono giratorio del viento. Un tornado tan poderoso destruye todo a su paso. Pregunté, ¿hay lesiones? Confirma que sí están. ¿Cuántos? Le dije, me dijo, demasiados para contarlos. Y en un lugar como Oklahoma, que ve más de 50 tornados al año, los residentes saben que lo único que pueden hacer es protegerse y esperar, con la esperanza de mantenerse fuera del camino de la destrucción. Probablemente solo se necesitó a Don Hensley. Entra en el sótano, date prisa. Dios mío, Dios mío. 107.7, eso es daño. Está bien. Sí, adelante, Jim, micrófono. Sí, estás en vivo. Tienes que mirar esto. Esto es fenomenal, se ha ido, el barrio se ha ido. Estamos sobre un barrio, ya no está, Michael. Está nivelado, no hay nada aquí. 350 casas, Michael, que ya no están. Son solo cimientos y escombros. Quiero decir, simplemente, es increíble. En ese terrible día, los horrorizados residentes de los pequeños pueblos de Brick Creek y otros lugares se encontraron con que el tornado se abalanzaba directamente sobre ellos. Los vientos eran tan poderosos que arrancaban la corteza de los árboles. Cuando el polvo se asentó, el resultado fue aleccionador. 8.000 edificios dañados o destruidos, y más de 1.500 millones de dólares en daños. Casas arrasadas hasta los cimientos y todo lo que había en ellas esparcido por kilómetros. El tornado mató a 36 personas e hirió a otras 600. Se trataba de personas de comunidades que estaban preparadas y capacitadas para responder a este tipo de eventos. Pero ante este gigantesco tornado, no pudieron hacer nada para escapar de él. Tal es el poder de los tornados, diferente a todo lo que hay en la Tierra. El video proporciona una vista aérea de un llamado Firenado. Es esencialmente una columna giratoria de fuego que se formó en el condado de Shasta, produciendo un tornado. Vientos en Reddit. Nuestro evento número 9 parece sacado directamente de una película de desastres de Hollywood donde un vórtice de 320 km por hora simplemente estallará en llamas. Este es el tornado de incendio de automóviles que azotó California en 2018. Por improbable que parezca, ciertas condiciones pueden hacer que los incendios se conviertan en feroces torbellinos de fuego alimentados por el intenso calor y el movimiento del aire. Los torbellinos son espectaculares y muy peligrosos, pero no son lo mismo que los tornados. Los torbellinos de fuego emergen hacia arriba desde el suelo, mientras que los tornados llegan desde arriba. Los verdaderos tornados de fuego son extremadamente raros y existen muy pocas imágenes de este increíble y aterrador espectáculo. El primero captado en video ocurrió en Canberra, Australia, en 2003. En menos de media hora, un tornado de fuego de categoría F3 con vientos de 240 km por hora devastó una zona de 20 kilómetros en las afueras de la ciudad. Santo Jesús.
Esta es una mala noticia. Mientras que el tornado en sí no causó muertes, el incendio resultante de Canberra hizo que 250.000 hectáreas de arbustos se convirtieran en humo. El infierno destruyó 500 casas y mató a 4 personas. Estamos aprendiendo más sobre la malvada tormenta que rugió a través del condado de Shasta y llegó a Reading la semana pasada, un fenómeno de la naturaleza, el fuego. Nado, las circunstancias que dieron origen al tornado de Canberra también ocurrieron al otro lado del mundo esta vez. El escenario se estableció en California el 26 de julio de 2018. Ese día, un incendio, conocido como el incendio de Carr, que había devastado la zona durante 3 días, se volvió tan feroz que creó su propio sistema meteorológico. Cuando el aire sobrecalentado entra en contacto con aire más frío, puede producir las llamadas nubes pirocumulonimbus. Como consecuencia directa del incendio, estas nubes pueden provocar truenos, lluvia, granizo. Tornados. Más de un cuarto de milla de ancho, elevándose unos 16.000 pies en el aire, agitándose por el suelo durante hasta 80 minutos. Como sea que lo llames, la tormenta de fuego que quemó la lectura la semana pasada no fue algo que ver muy a menudo. El vórtice de los tornados succiona todo el aire de las áreas por las que viaja. El fenómeno alimenta aún más el fuego, quemando rápidamente todo a su paso. En el caso del incendio Carr, el tornado de fuego se elevó a una altura de 5 kilómetros. Dentro de esta columna de fuego, los vientos de 1.500 grados centígrados se arremolinaban a 225 kilómetros por hora. Esos vientos hostiles eran lo suficientemente fuertes como para derribar edificios y lo suficientemente calientes como para derretir el acero. definitivamente era inusual. Afortunadamente para los lugareños, el tornado no duró mucho, recorrió menos de 2 kilómetros. Pero en su viaje infernal, el fuego causó la muerte de 7 personas, levantó 1.500 edificios e incendió un área de 93.000 hectáreas. Si el tornado hubiera tomado un curso ligeramente diferente, la cercana ciudad de Reading y sus 90.000 habitantes habrían quedado completamente destruidos. Estos fenómenos extremadamente raros presentaron al mundo entero una visión apocalíptica, un verdadero infierno en la tierra. Los tornados están azotando Tennessee, Georgia, Ohio, 2 en Illinois, 2 más en Indiana. Si las condiciones son adecuadas para que se forme un tornado, entonces las mismas condiciones pueden desencadenar varios a la vez. Una advertencia de tormenta eléctrica severa ha sido cambiada a una advertencia de tornado. Cuando una sola tormenta genera varios tornados al mismo tiempo, se denomina brote de tornados. Aparentemente, la pista lo lleva desde el noreste del condado de Warren hasta el sureste del condado de Montgomery. En el 8º lugar de nuestro ranking, es precisamente un evento de este tipo el que de repente azotó a 13 estados de Estados Unidos. La infame supererupción de 1974. Los heridos comienzan a llegar al hospital de Huntsville. Es una fecha que la mayoría de las personas que crecieron en Kentucky y vivieron aquí hace 40 años nunca olvidarán. El 3 de abril de 1974, los tornados del 3 de abril. El día de los tornados asesinos. Ha habido otros brotes de tornados con más tornados totales, pero nunca uno con tantos tornados grandes y mortales. No se había visto nada parecido antes. El 3 de abril. Las condiciones eran ideales para que se formara un sistema de tormentas masivo que generó múltiples supercélulas de tormenta en gran parte de las llanuras centrales de los Estados Unidos. Fuertes lluvias y tormentas eléctricas empaparon la zona. Desde Alabama, en el sur, hasta la punta de Indiana, en el norte, la presión atmosférica se desplomó. El granizo, una de las principales señales de advertencia de los tornados, comienza a caer. En Illinois, la gente comienza a reportar granizo del tamaño de pelotas de béisbol. Eso habría sido lo suficientemente malo, pero lo peor estaba por llegar. El primer tornado se observó en la ciudad de Boone, Indiana, alrededor de las 13:30 horas. Solo de categoría F3, no duró mucho, pero causó los primeros daños cuando aterrizó. La calma llovió durante varias horas. Parecía que lo peor había pasado. Pero a las 7:20 p.m., un enjambre de tornados arrasó la zona. A partir de ese momento la región se sumió en un caos total. 2 tornados de categoría F5 devastaron el estado de Indiana a lo largo de más de 150 kilómetros.
Mataron a 44 personas mientras se abrían camino de carnicería. 10 minutos después, otros dos, ambos de categoría F3, aterrizaron en Illinois e Indiana. Y a las 8:30 p.m., en Illinois, Indiana, Tennessee y Ohio, se formaron 10 tornados adicionales, incluidas 3 tormentas de categoría F4 y una de categoría F5. Durante la siguiente hora terrible, se formaron 16 tornados más a un ritmo demasiado rápido para que la población pudiera ser alertada. El ritmo infernal continuaría durante toda la noche. En el apogeo de la supererupción, 15 tornados tocaron tierra simultáneamente. La actividad fue tan intensa que las autoridades pusieron a todo Indiana en alerta de tornado. Fue una primicia en la historia de la predicción meteorológica. Después de que azotara el primer tornado observado en Indiana, no menos de 148 tornados tocaron tierra en un total de 13 estados. 34 de ellos eran de categoría F3, 23 de categoría F4 y 7 de categoría F5. 7 de los tornados más fuertes jamás registrados en los Estados Unidos tocaron tierra en solo 24 horas. Para ponerlo en perspectiva, los próximos 7 F5 se extenderían a lo largo de una década. Ese día de abril de 1974, algunas ciudades fueron atacadas en repetidas ocasiones. El ataque devastó casi 230.000 hectáreas. La distancia combinada recorrida por los 148 tornados ascendió a más de 4.000 kilómetros. El recuento de la destrucción incluye 319 muertos, más de 5.000 heridos, 28.000 edificios gravemente dañados, 10 estados declarados zonas de desastre, y 4.500 millones de dólares en daños. Esta súbita supererupción de tornados, además de figurar en los libros de récords, se ha hecho un hueco en la memoria de los que la vivieron y de las familias de los que no la sufrieron. ¿Qué puedes hacer? Hemos perdido todo lo que teníamos. Necesitará ayuda. El presidente ha declarado 10 estados como zonas de desastre mayor. Supererupciones como esta, en las que se forman más de 100 tornados en menos de 24 horas, se han observado solo 2 veces antes. La primera fue el 23 de noviembre de 1981, en el Reino Unido, cuando se formaron 104 tornados. Pero no todos los tornados son asesinos, y estos tornados anémicos causaron poco daño. El segundo caso ocurrió en Estados Unidos en abril de 2011. Durante 96 horas continuas, 360 tornados tocaron tierra en 21 estados. El sombrío resultado: 324 muertos y más de 12.000 millones de dólares en daños. El horror de la tormenta de 2011 no supera la ferocidad de la supererupción de 1974, la primera registrada y aún sin parangón hasta el día de hoy. Se necesita un conjunto extremadamente raro de circunstancias para que se desarrollen estas tormentas. Esperemos que nunca volvamos a ver algo como la supererupción de 1974. Séptimo en nuestro ranking, nos quedamos en Estados Unidos y nos dirigimos a Oklahoma, donde en 2013, un tornado aterrorizó a los ciudadanos de la ciudad de El Reno. Tienes que meterte bajo tierra si puedes. Ya sabes, si está encima de ti, no puedes correr más rápido que él. Es el 31 de mayo de 2013. Cuando la tormenta llega, no hay nada en ella que sugiera que vaya a entrar en los libros de historia. Sin embargo, en solo 40 minutos, un vórtice cataclísmico eclipsará todo lo que los expertos han visto. Esto informa que es un tornado gigantesco de al menos 1 milla de ancho. En tierra, varios equipos de intrépidos o locos, cazadores de tornados intentan acercarse lo más posible al colosal tornado. Están decididos a capturar algunas imágenes únicas en la vida. Pero a medida que las condiciones se deterioran, el riesgo de muerte aumenta. Las primeras observaciones dejan una cosa clara. Este fenómeno meteorológico está creciendo a un ritmo vertiginoso. Al final de la tarde, mientras la población contiene la respiración, el peligro se confirma.
Lo que inicialmente parecía un tornado ordinario se convirtió en un verdadero monstruo. A medida que avanza hacia el Reno, el tornado alcanza el estatus de categoría F5. Sus vientos alcanzaron los 480 km por hora, los más violentos registrados. Este monstruo tiene 4 kilómetros de diámetro. Los cazadores de tornados siguen de cerca su curso, sabiendo que nunca volverán a ver nada igual. Es el más ancho y rápido que jamás hayan visto. Además, el tornado del Reno tiene una característica poco común. No solo es enorme y con velocidades de viento extremas, sino que tiene varios vórtices. Por lo tanto, en el suelo, el rastreador debe evitar múltiples remolinos. Y esos subvórtices pueden ser tan peligrosos como el vórtice principal, ya que giran alrededor del vórtice principal. En tierra, el movimiento del tornado creció de 30 km por hora a más de 80. Y como para confundir a los pronosticadores, cambiaba constantemente de dirección. Muchos cazadores de tornados comenzaron a rastrear este extraño y errático tornado, pero 3 de los más famosos, Tim Samaras, su hijo Paul y su colega Carl Jung, fueron arrastrados. Estaban entre los cazadores de tornados más renombrados del país, con miles de horas en el campo en su haber. El Servicio Meteorológico Nacional describiría más tarde el evento como el tornado más peligroso en la historia de la observación de tormentas. Oklahoma City y sus 600,000 habitantes tuvieron una escapatoria por los pelos. Si el tornado hubiera tocado tierra en la ciudad, el daño habría sido catastrófico. El hecho de que Oklahoma City haya esquivado esta bala demuestra lo voluble que puede ser un tornado, y cómo evitarlo a veces se reduce a la suerte. Si el tornado hubiera golpeado una zona densamente poblada, las víctimas se habrían contado por miles y la devastación habría sido incalculable. A pesar de que no llegó a eso, el tamaño y la potencia del tornado colocan al tornado del Reno de 2013 entre los 10 de todos los tiempos. La gente solo busca a sus seres queridos. Están buscando a familiares. Si echas un vistazo aquí a este barrio. Perdona. Michael, ¿estás bien? Estoy seguro de que estás viendo algunas cosas terribles, y sé que estuviste allí momentos después de que azotara el tornado. Esto va a ser realmente difícil para ti, ya sabes, y de hecho presenciar esta devastación es simplemente increíble. Es difícil, de eso no hay duda. Nuestro sexto lugar en el ranking es para el tornado que causó más daños en la historia cuando azotó la ciudad de Joplin, Missouri, en 2011. Ahí está, en el suelo, lo veo. Señora, este es un cazador de tormentas Jeff Patrocian. Tengo un gran tornado destructivo, y está en el lado suroeste de Joplin. Notifico un gran tornado en el suelo debido a daños masivos. Es un F5 sobre la ciudad. Estoy filmando. F5, capitán. Dios mío. Missouri no es ajeno a los tornados. En promedio, el estado reporta alrededor de 30 por año. Él tomó todo el edificio frente a nosotros. Desafortunadamente, el sistema de advertencia de tornados a veces puede emitir falsas alarmas. Incluso entre los mejores expertos en meteorología, no es tan fácil predecir la formación de un tornado. Incluso cuando la supercélula de tormenta tiene todas las características necesarias para que se forme una tormenta, el tornado a menudo no toca tierra. Eso es de la carrera al este de ti. Y cuando se forma un gran tornado, su trayectoria es extremadamente difícil de anticipar para los expertos. Los tornados pueden cambiar de dirección de forma muy repentina e inexplicable. Para pecar de seguridad, el Servicio Meteorológico emite alertas preventivas de tornados, que pueden resultar ser falsas alertas. No digo que haya un tornado en el suelo. De hecho, probablemente no lo haya. Se trata de un posible tornado indicado por radar Doppler. Pero todo el mundo allí necesita estar en Jope,
necesita ponerse a cubierto. El 22 de mayo de 2011, los residentes de los condados de Jasper y Newton ya habían recibido innumerables falsas alarmas. Y cuando llega una enésima alerta, la mayoría de la gente decide ignorarla y simplemente continuar con sus asuntos como si nada fuera de lo común estuviera sucediendo. Eso resultaría ser un error fatal. Una condición casi inconcebible. El tornado se forma a las 17:34 horas, y rápidamente escala a una tormenta de categoría F5, la parte superior de la escala. Cuando toca tierra en la ciudad de Joplin, tiene más de 1 kilómetro de diámetro con vientos de 320 kilómetros por hora. Este es Jeff Vitraski. Estoy en Joplin. Tengo un F4 muy destructivo, probablemente un F5 que pasa por la ciudad de Joplin en este momento. El lado sur de la ciudad está causando una destrucción masiva. La ciudad está devastada. Dios mío, estas cosas son aplastadas. Esa es la escuela. Dios mío, hay gente que se va. Nos están saludando. En 38 minutos, el tornado recorrió más de 35 kilómetros a una velocidad de 50 kilómetros por hora. Dotado de varios vórtices, devora todo a su paso. Hola. Ven aquí, cariño. Ven aquí, cariño. Ven aquí, cariño. Está bien. Ven aquí, nena. Lo siento. Vamos, cariño. Oh, ven aquí, nena. Está bien. Dios. Ha pasado casi una hora desde que el tornado golpeó las 645. El tornado arrasó Joplin, en el lado suroeste de Joplin. Ya lo he descubierto, esto es horrible. Lo primero que se le ocurre a él es: la gente no lo logró. Tornado grande y peligroso que se mueve a través de Joplin. Zonas residenciales, distritos comerciales. Nada pudo resistir la fuerza de los vientos del tornado. Se han ido. Esto es una mierda, Paul. Nunca había visto algo así. Acabamos de llegar y este tornado pasó hace unos 45 minutos. Personalmente, he sido testigo de lesiones y muertes aquí, desafortunadamente, en Joplin. Las casas atrapadas en el poderoso vórtice simplemente fueron borradas del mapa. Al fin y al cabo, más de 3.000 viviendas se habían desintegrado y otras 3.000 habían sufrido graves daños. 15.000 coches quedaron completamente destruidos. Vehículos que pesaban hasta 3 toneladas fueron lanzados al aire como si fueran juguetes. Algunos fueron arrastrados por el viento tan lejos que sus dueños nunca los encontrarían. La gente también está siendo sacada de los edificios aquí esta noche. Hemos encontrado mucha gente. Necesitan ayuda. Necesitan más ayuda en esta área. Cuando un tornado toca tierra, el mayor peligro para la vida proviene de los escombros voladores. Un tornado puede destrozar una casa de madera en miles de astillas, proyectiles y fragmentos de vidrio dentados y enviarlos volando a gran velocidad. Cualquier cosa suelta puede matar en un instante. Una calma espeluznante se apoderó de Joplin a las 18:15 horas, justo después de que pasara el tornado. El precio es alto. 158 personas perdieron la vida, otras 1000 personas resultaron heridas y 10.000 se quedaron sin hogar. Gran parte de la infraestructura de la ciudad está destruida, incluidas 2 estaciones de bomberos que simplemente están destrozadas. La tormenta devastó la ciudad y sus suburbios indiscriminadamente mientras tallaba su rastro de terror. Pero aunque los edificios que estaban en el camino del tornado están destruidos, dejó intactos aquellos por los que pasó. Una prueba más cruel de que, frente al poder de la naturaleza, todos estamos a merced del destino. Se han realizado cambios en los sistemas de alerta de tornados. Las redes sociales ahora difunden regularmente los mensajes de advertencia a la población. Ningún otro tornado en Estados Unidos causó más muertes que el que tocó tierra en Joplin en 2011. Sepa cómo recibir advertencias cuando se emitan. Mantente a salvo. Por lo tanto, si se acerca un tornado, preste atención a la advertencia simple y vital. Permanezca oculto hasta que pase.
Cuando se acerca el mal tiempo, la mayoría de los estadounidenses se ven inundados de advertencias meteorológicas. Pero, ¿qué pasaría si apareciera un tornado F5 sin previo aviso? Bueno, eso es lo que sucedió en Tupelo, Mississippi, en 1936. A veces, la combinación ideal de condiciones climáticas que pueden conducir a una supererupción de tornados puede cubrir miles de millas. Se convirtió en el día de los tornados asesinos. La quinta en nuestra lista es una erupción más pequeña pero aún devastadora. Golpeó las ciudades de Tupelo, Mississippi y Gainesville, Georgia en 1936. El 5 de abril de 1936, dando inicio al inicio de la temporada de tornados, una supercélula masiva genera dos de los tornados más mortíferos en los Estados Unidos. Historia. La primera víctima es la ciudad de Tupelo, Mississippi. A las 20:30 horas, mucho después de que el sol se hubiera puesto, comienza el caos. Un tornado de categoría F5 se dirige a la ciudad. Es del tamaño de 3 manzanas de la ciudad. Sus vientos se estiman en 480 kilómetros por hora. El tornado devora todo a su paso, tanto en los barrios ricos como en los pobres. Una por una, destruye las casas en su viaje asesino a través de la ciudad. A su paso, la mayoría de las grandes mansiones del acaudalado barrio de Willis Heights son arrasadas. En la popular zona de Gun Pond, muchas casas son literalmente arrancadas de sus cimientos y arrojadas al estanque cercano. Los cuerpos de la mayoría de sus habitantes nunca serán encontrados. Después de solo unos minutos, el tornado desaparece. Dejó a su paso cientos de casas destruidas. Los daños están valorados en $300 millones. El tornado dejó a varios miles de personas sin hogar, 1.000 heridas y al menos 216 muertos. En este terrible caos que dejó al pueblo conmocionado, un niño de 1 año sobrevivió. Su nombre es Elvis Aaron Presley. Si el destino hubiera sido cruel y el tornado no hubiera perdonado al pequeño Elvis, nunca se habría escrito un capítulo épico de la cultura popular del siglo XX. Lamentablemente, la cifra oficial de los 216 no incluye a los residentes negros del barrio pobre. El número de víctimas del tornado es, en realidad, mucho mayor y nunca se sabrá. Eso refleja la realidad social de los Estados Unidos en esa época. El 7 de mayo de 1840, el gran tornado de Natchez azotó Natchez, Mississippi. El subregistro de la peste negra tiene una larga tradición. En 1840, cientos de esclavos que perdieron la vida fueron excluidos del número de víctimas mortales del gran tornado de Natchez que azotó Mississippi y Luisiana. Fue uno de los tornados más mortíferos de la historia, matando a más de 300 personas blancas. Los esclavos no eran vistos como personas, sino como propiedad de sus amos. Después de pasar por Tupelo, la tormenta no se disipó, sino que continuó viajando. A las 8:30 de la mañana siguiente, 12 horas después de que el tornado azotara Tupelo, se formaron dos tornados de categoría F4 a unos 500 kilómetros de distancia en Gainesville, Georgia. Los dos tornados tocaron tierra en lados opuestos de Gainesville y convergieron en una sola calle del centro como pistoleros en un viejo western. Todo estaba hecho trizas. En solo unos minutos, la bulliciosa calle se transforma en una pila de metal, madera, ladrillos y hormigón. En el momento en que los tornados tocan tierra, los residentes de Gainesville ya están en sus trabajos. La fábrica de pantalones donde 60 trabajadores acaban de comenzar su jornada se derrumba y se incendia. No habrá sobrevivientes. En el centro de la ciudad, los peatones se refugian en unos grandes almacenes. Eso también será completamente destruido. Gainesville, reducida a escombros, parece como si acabara de sufrir un intenso bombardeo aéreo. La cifra oficial final de 203 muertos está indudablemente subestimada. Ante semejante infierno, un recuento preciso de las víctimas era simplemente imposible. En conjunto, la supererupción de tornados que devastó las ciudades de Tupelo y Gainesville tuvo un recuento oficial de 454 muertes, lo que la convierte en una de las más mortíferas de Estados Unidos. Historia.
Todos ustedes ven eso, sí, míralo, mira, wow, mira eso. Tenemos un maldito lugar de agua, estábamos en él, no, estábamos en él, hombre, ahora es un tornado, Brad, mira esto, mira lo ancho que es. Y todos ustedes pueden ver la circulación del agua allí, hombre, eso es un aterrizaje asombroso, nunca lo he hecho. Europa no se libra de los tornados. En nuestro cuarto lugar de clasificación de los tornados más destructivos de la historia, nos fijamos en el que azotó Sicilia en 1851. En Europa, el aire caliente y húmedo que se eleva desde África hacia el Mediterráneo se encuentra con el aire frío que desciende del círculo polar ártico y choca con la corriente en chorro que sopla de oeste a este. Crea la receta perfecta para los tornados, en promedio, entre 200 y 300 cada año. Rara vez alcanzan el poder de las tormentas que barren los Estados Unidos, pero eso no significa que nunca suceda. En algunas ocasiones, el continente europeo se llevó la peor parte de los tornados de categoría F5, y 2 de ellos se encuentran entre los más mortíferos de la historia. La primera, en Malta, en el siglo XVI, es notable porque mató a varios centenares de personas. Pero este huracán temprano no fue el peor. El que aterrizó en el puerto de Marsala, en Sicilia, el 8 de diciembre de 1951, hizo historia por varias razones, ya que fue causado por uno de los fenómenos más espectaculares de la naturaleza, una tromba marina tornádica. Las trombas marinas suelen formarse cuando los remolinos levantan agua del mar. La mayoría de las veces, estas trombas de agua se mueven lentamente y no son muy potentes. Una tromba de agua tornádica, por otro lado, puede ser increíblemente destructiva. Puede formarse sobre el agua, o sorprendentemente, sobre el suelo, y luego moverse hacia el mar. Dentro de su vórtice, los vientos pueden alcanzar la misma velocidad que un tornado tradicional, pero a diferencia de un tornado terrestre, el remolino capturará y arrojará cientos de toneladas de agua. A medida que la tromba marina acumula una gran cantidad de energía, desata una furia que puede destruir todo a su paso. En este fatídico día del año 1851, una supertormenta que se cierne sobre Sicilia da a luz a 2 trombas marinas de tipo tornádico que asolan el puerto de Marsala. Las retorcidas paredes de agua destrozan todos los barcos del puerto, ahogando a sus tripulaciones. Como si tuvieran hambre de más, las trombas marinas llegan a tierra. Los testigos afortunados que sobrevivieron registraron haber visto los 2 enormes vórtices a 500 metros de distancia moviéndose uno al lado del otro a una distancia de 70 kilómetros, masticando todo a su paso y desatando millones de toneladas de agua y granizo. Las improbables e imparables tormentas invaden la localidad de Castellamare, destruyendo la mitad de sus edificios y matando a 200 personas. Aún sin terminar, los terrores gemelos destruyen más barcos que sus tripulaciones cerca del puerto de Castellamare. Los registros históricos son imprecisos, pero se cree que al menos 500 personas murieron tras el paso de estos 2 ángeles de la muerte. El registro de la devastación dejada por este fenómeno extremadamente raro y espectacular demuestra cuán extraña puede ser la naturaleza. La tormenta que ocupa el tercer lugar en nuestra lista de clasificación nos lleva al sur de Asia, donde, en 1996, un tornado de categoría F2 tocó tierra en el país de Bangladesh. Dhaka es ahora la ciudad más concurrida. Bangladesh tiene 1/3 del tamaño de Francia, pero tiene aproximadamente 2 veces y media la población. En promedio, solo 6 tornados azotan el país cada año, pero cada uno causa daños considerables. Con un PIB per cápita 17 veces inferior al de Francia y una renta media inferior a los 300 euros mensuales, el país se considera muy pobre.
Además de su pobreza y su densa población, la gran mayoría de sus viviendas están mal construidas. Esos tres factores combinados agravan en gran medida las consecuencias de cualquier desastre natural. En los últimos 60 años, más de 5.000 bangladesíes han muerto a causa de los tornados. Eso es más muertes por tornados que las que ocurrieron en los Estados Unidos, un hecho sorprendente considerando que Estados Unidos experimenta 200 veces más tornados que Bangladesh. Debido al hacinamiento y la mala construcción, Bangladesh ha sufrido 14 de los 25 tornados más mortíferos de la historia. Es una tragedia que se desarrolla cada vez que un tornado golpea allí. Las aldeas son arrasadas hasta los cimientos y cientos de habitantes son asesinados. Uno de los peores incidentes ocurrió el 13 de mayo de 1996, cuando un tornado de categoría F2 tocó tierra en el distrito de Jamalpur. Duró solo 20 minutos y sus vientos alcanzaron los 200 km por hora. Pero devastó por completo 80 aldeas. Miles de casas son arrasadas. Además de la falta de un sistema eficaz de alerta de tornados, después de la tormenta, los servicios de emergencia de Bangladesh se vieron completamente desbordados, dejando a los supervivientes a su suerte. Mientras trataban de encontrar comida, agua y refugio, también tuvieron que proporcionar entierros dignos para las víctimas de la tormenta. Y no tenían ayuda externa para reconstruir sus aldeas. El saldo del tornado de 1996 fue dramático y desgarrador. Más de 700 muertos, 37.000 heridos, 100.000 personas sin hogar y 35.000 casas destruidas. Esa magnitud de tragedia nunca podría haber ocurrido en los Estados Unidos, donde la densidad de población es 33 veces menor que la de Bangladesh, y donde los habitantes están mucho mejor preparados para enfrentar tornados. Ha habido al menos 6 tornados mortales en Bangladesh desde 1996. E incluso hoy en día, no existe un sistema de alerta en el país. Solo podemos esperar que algún día las autoridades de Bangladesh logren evitar otra tragedia. Los vientos son del norte y están regresando. Los tornados están aquí. Si hace sonar las sirenas, te lo digo. Estados Unidos experimenta cientos de tornados cada año, por lo que, en el segundo lugar de nuestro ranking, se encuentra el que se distingue como el peor tornado estadounidense de todos los tiempos. El tornado que azotó Missouri, Indiana e Illinois el 18 de marzo de 1925. Ha sido apodado el tornado triestatal, y su escala no tiene precedentes. Un tornado promedio tiene vientos de alrededor de 160 km por hora, dura menos de una hora y viaja por tierra durante unos 15 kilómetros. El tornado triestatal estuvo, con mucho, por encima del promedio en todos los aspectos. Son las 12:45 horas, cuando el tornado golpea el condado de Reynolds. La lluvia y el granizo son tan intensos, el remolino de escombros tan espeso, que los testigos creen que se trata de una nube de polvo, pero sí se trata de un tornado de categoría F5. Sus vientos castigadores alcanzan la friolera de 480 km por hora. El tornado recorrerá una larga distancia, atravesando las inmensas llanuras del Medio Oeste. A medida que traza su camino mortal, aniquilará una sucesión de pequeñas ciudades, destrozándolas una tras otra, dejando solo escombros y los cuerpos mutilados de los habitantes. Primero golpea la ciudad minera de Annapolis y la arrasa casi por completo. Luego cruza el Mississippi y destruye la ciudad de Gorham. En ese momento, el tornado tiene casi 2 kilómetros de ancho y corre por el suelo a más de 100 kilómetros por hora. La ciudad de Murfreesboro es la siguiente en ser devastada, con sus ordenadas hileras de casas reducidas a la nada. 234 habitantes son asesinados. Un poco más adelante, el pueblo de DeSoto corre la misma suerte. Luego a los barrios obreros densamente poblados del oeste de Frankfurt. Allí, el huracán se cobra 102 vidas.
Sorprendentemente, el tamaño del tornado sigue creciendo. Alcanza casi 2,5 kilómetros de ancho. Destruye la pequeña ciudad de Parrish, que nunca será reconstruida. Un poco más allá, la ciudad de Griffin sufre la ira del Twister. A continuación, sucumbe la gran ciudad industrial de Princeton. Es de las últimas víctimas. Poco después, el tornado finalmente termina su viaje mortal en el campo circundante. En 3 horas y media, el tornado triestatal había recorrido 320 kilómetros y destruido 13 ciudades. Cuando termina el caos, se contabilizan los resultados. 651 personas muertas. Se reportan 2.200 heridos y 2 millones de pesos en daños a la propiedad. El tornado no solo fue uno de los más poderosos registrados, sino que viajó 2 veces más rápido, 2 veces más lejos y duró 3 veces más que cualquier otro. Casi un siglo después, ha entrado en los anales como uno de los peores desastres naturales que ha sufrido Estados Unidos. Encontrarte en el camino de uno de los peores tornados de la historia sería, sin duda, el momento más aterrador de tu vida. Y probablemente la última. Un tornado es la máxima demostración del poder de la naturaleza. Pero entre todos ellos, solo podía haber un número 1 en la lista. Y aquí está. El tornado de 1989 que arrasó Bangladesh y las ciudades de Daulatpur y Sartoria. Bangladesh, 26 de abril de 1989. El aire cálido de la bahía de Bengala cruza el delta del Ganges y se encuentra con el aire frío del Himalaya. Se forma una gran supercélula de tormenta eléctrica en la región. La corriente en chorro de la atmósfera superior es muy poderosa. Añade combustible a la formación de un tornado cerca de la ciudad de Daulatpur. Al atardecer, las condiciones empeoran rápidamente. El tornado emergente se convierte en categoría F4, mide 1,5 kilómetros de diámetro y sus vientos azotan hasta los 320 kilómetros por hora. Aterriza en medio de una zona densamente poblada y ocupada por casas frágiles. Es el peor escenario posible. Los barrios marginales de la región están sin oportunidades. Como relató un sobreviviente, vi nubes que se elevaban en el cielo y al momento siguiente me estaba yendo volando con mi casa. La misma escena se repite una y otra vez a lo largo de la implacable trayectoria del tornado. Cuando finalmente esté terminado, habrá abierto un camino de 80 kilómetros de largo. En solo unos momentos, un área de 600 hectáreas se reduce a un campo de ruinas. El tornado dejó 20 aldeas completamente destruidas, sin dejar lugar para que los sobrevivientes encontraran refugio. Más de 1.300 personas han muerto y 12.000 han resultado heridas. Los 80.000 habitantes de estos pueblos lo perdieron absolutamente todo. Pero para los que sobrevivieron, lo peor está por venir. La sequía que azotó la región durante 6 meses había hecho que el suelo fuera demasiado árido para poder absorber la enorme cantidad de lluvias que están barriendo la zona. Los pocos cultivos que lograron resistir el paso del tornado serán condenados por las inundaciones que vendrán. Las decenas de miles de familias que sufren tratando de reconstruir sus hogares después de la El número de víctimas del tornado de Daulatpur y Saturia no tiene precedentes en la historia. Solo podemos esperar que no se repita un acontecimiento como el que azotó a Bangladesh en 1989. Esto es absolutamente increíble. Míralo bajar. Ahí está. Vaya, ¿qué es eso? ¿Un callo? Sin lugar a dudas, los tornados son uno de los fenómenos naturales más espectaculares.
Una concentración en espiral de energía destructiva, con vientos que se acercan a los 500 km por hora, concentrada en un área que rara vez supera los 1,5 km de ancho. En solo unos minutos, estos vórtices pueden aplastar cualquier cosa que se interponga en su camino. Pero el potencial de destrucción de un tornado también depende del camino que tome. Algunos de los más poderosos y potencialmente catastróficos impactaron solo en campos deshabitados y no causaron daños duraderos. Por otro lado, tornados con menos fuerza se han cobrado la vida de cientos de víctimas. Esto solo demuestra que cuando se enfrenta al poder de la naturaleza, también hay un elemento de destino. Duck down! Duck down! Duck down!